Hola a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy María José, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer un recopilatorio de los 10 vídeos más vistos durante el año 2022 en el canal. Así que quedaos conmigo y vamos a recordarlos. El primero que vamos a ver es este acerico o alfiletero que podéis usar mientras estáis cosiendo. Recuerdo que cuando lo publiqué había gente en el grupo de Facebook de Hoy Empiezo a Coser, el grupo que es igual con el mismo nombre que el canal. La gente me decía que qué penita pincharle con los alfileres con lo bonito que era. La verdad es que este bordado que habéis visto en la foto que tengo hecho en la parte donde lo rellenamos con el marihuano, la guata, lo hice hace muchísimo tiempo. No puedo deciros cuánto, pero fácilmente que haga como 10 años que hice ese bordado. Y son de esas cosas que las dejas ahí aparcadas y guardadas en el cajón al final del todo, y al final, buscando, ya os digo, apareció y se me vino esta idea a la cabeza. En el vídeo tutorial no os enseño cómo lo hice, porque ya os digo que hace muchísimo tiempo y no tenía el canal y tampoco lo grabé. Pero vamos, seguro que encontráis dibujos lineales por internet donde podáis hacerlo a vuestro gusto. Podéis hacerlo de muchos colores. Yo cogí un patrón bicolor y es granate y amarillo. Y por eso, como era de dos colores, pues decidí poner las 4 bobinas, repartirlas en dos y dos. Así que ya sabéis, si os gusta también hacer un poquito de puntada lineal, pues buscáis algún patrón, y si no, pues cogéis una tela bonita y también hacéis vuestro acerico, lo rellenáis y lo ponéis tan ricamente ahí para que podáis usarlo. ¿Veis? Este es el que os decía, el bordado que hice. Quizás aquí no lo veáis bien, pero bueno, podéis ir al vídeo. Os voy a dejar los enlaces de todos los vídeos en la caja de información, ¿vale? Por si queréis verlos más detalladamente, más despacio. Si hay alguno que no lo hayáis visto porque seáis nuevas, bueno, pues yo os dejo el enlace y vosotras ya os vais al tutorial y lo veis más despacito. Aquí solamente he puesto, bueno, pues un poquito de cada vídeo para que os acordarais de cuál era y cómo se hacía más o menos. Así que ya os digo, este acerico está muy bien, es muy decorativo y es una bonita idea para regalar. Ya sabéis, los regalos siempre son agradecidos, así que espero que lo hagáis. Otro vídeo que también gustó muchísimo fue esta caja explosiva. El vídeo está dividido en dos partes, o sea que encontraréis los vídeos como caja explosiva 1 y caja explosiva 2. La verdad es que fue una inspiración porque mi hermana es Maloru Scrap, tiene también un canal de YouTube. Si no la conocéis, pues os invito a que vayáis porque hace unas cosas preciosas y hace muchas cajas explosivas y álbumes de fotos y todo eso. Lo único que ella lo hace con papeles. Entonces, pues yo como con papeles pues no sé hacerlo, decidí hacerla de tela. Y bueno, la verdad es que lleva bastante trabajo, es bastante entretenida, pero vamos, que sepáis que con paciencia pues se hace, ¿eh? Y queda una caja súper bonita y original, un costurero muy bonito, que la gente que me lo ha visto o lo ha visto por casa se quedan embobados con este costurero tan original, porque ya os digo que no he visto demasiados por ahí. Así que si os animáis, pues ya sabéis que en el canal tenéis dos vídeos para que no se os haga muy largo y podéis hacerla. En el primer vídeo, pues, ¿qué vais a encontrar? Cómo montamos la caja, las paredes de la caja y la tapadera de la caja, digamos, ¿no? Al final del vídeo pues habremos hecho la caja completamente y también la decoración de la parte de dentro. Como veis, lleva picunela y lleva un par de bolsillitos para que podáis meter cositas, los dedales y cosas así que se os puedan perder por la caja. Así que en el primer vídeo es lo que vamos a hacer: el montaje de la caja
y la decoración que lleva por dentro. En el segundo vídeo pues montaremos también la cajita esta pequeña que estáis viendo, esta cajita chiquitita que va también dentro y bueno, que lleva más o menos, se hace igual que las paredes exteriores de la caja. Y luego haremos también pues un aceriquito chiquitito para el centro de esta misma caja. Y ya por último, como ponemos la caja del medio en la caja principal y como vamos rellenando con todo lo que necesitamos las costureras, que no son pocas cosas. Al final vamos metiendo cosas en nuestros costureros y se ponen hasta arriba siempre. Como sabéis, lo que tiene de especial este costurero caja explosiva es que se puede cerrar con su tapadera y luego cuando lo abráis pues se abrirán las paredes tanto principales, la de la caja principal, la caja de fuera, como la de la caja pequeñita, la chiquitita que hay en medio. Así que es un regalo, os vuelvo a decir, un regalo para vender también si queréis, muy original y seguro que a la persona que lo queráis regalar estará encantada porque no es un regalo que se pueda ver normalmente por las tiendas, vamos. Otro tutorial también que os enseñaba el año pasado era este de cómo coser hexágonos a máquina y mucha gente sabe que se pueden hacer los hexágonos a mano, coserlos a mano y montarlos y unirlos a mano. Pero pensé que un buen adelanto que se puede hacer a la hora de hacer patchwork y hacer colchas y cosas así sería poder coserlos a máquina y probé y la verdad es que queda bastante bien. Una vez que coges el tranquillo a la máquina y a por dónde tienes que empezar y dónde tienes que acabar, es bastante fácil. Ya os digo que quizás más fácil incluso y mejor terminación, desde luego que sí, que si se cosieran a mano. Lo que sí os recomiendo que sean para algo que los hexágonos sean más o menos grandes. No podemos hacerlo para broches, por ejemplo, como hay otro tutorial en el canal que es cómo hacer un broche de hexágonos. Esos hexágonos tan chiquititos no se pueden coser a máquina. Podrían coserse, desde luego, pero siempre va a ser más tedioso que los hexágonos más o menos grandes. Así que ya sabéis, si queréis hacer cojines, si queréis hacer colchas o un camino de mesa de hexágonos más o menos grandes, pues una manera de unirlos es esa máquina. Yo en el tutorial veis que cómo os explico cómo tenéis que coserlo y cómo unir las filas también de los hexágonos. El estuche de las tijeras también es un tutorial que tuvo un montón de visitas. Fue una de estas ideas que se me ocurrieron así porque sí, o sea, que no tuve que pensarlas demasiado y con los materiales que tenía por casa, pues lo hice. Con un patrón, que tenéis también un patrón descargable gratuito en el canal, pues lo podéis hacer y quedan muy bonitas. ¿Lo podéis usar para tener por casa? Pues sí, para tener por casa también las tijeras recogidas, porque siempre hay veces que se pueden caer, despuntar y es un peligro, sobre todo si estáis con niño en casa. Pero también es una buena opción para llevar de viaje, para guardarlas en el bolso, ese bolso viajero que ya os enseñé en su día, en el canal también, ese bolso que yo llevo casi todos los fines de semana que me voy fuera, pues voy con mi bolso de telas. Mi bolso viajero donde llevo los proyectos que voy a hacer el fin de semana, si me apetece coser, pues va conmigo a todas partes, ya os digo, ahí voy metiendo siempre de todo. Y en el bolso pues siempre va mi funda de tijeras, mis tijeritas ahí metidas para que no se enganchen con nada, ni me rompa nada, ni los hilos, ni las telas, ni nada de nada. Así que es un tutorial muy fácil y muy sencillo, con poquitos materiales y ya sabéis, animaros a hacerla
Y como todo, y siempre os digo, pues ponerme vuestras fotos en el grupo de Facebook de Hoy Empiezo a Coser, y así voy viendo yo y todas en general cómo van quedando vuestros trabajos, todos los trabajos que vamos haciendo en el canal, ¿vale? La gallina portanotas es uno de los pocos proyectos, la verdad, que he hecho para cocinas. No sé, dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera algo más para cocinas, porque no he hecho demasiados, la verdad. Y siempre viene bien tenerlo a mano para poder apuntar cuando se nos van ocurriendo cosas que tenemos que comprar en el supermercado, pues lo tenemos a mano. Si tenéis niños, yo es que mis niños ya son grandes y no necesito apuntar cosas, pero bueno, cuando eran pequeños siempre tenía apuntadas las excursiones, las cosas que tenían que llevar, los materiales y todo eso, siempre tenía un montón de notas por ahí para acordarme, claro. Pero hay otras que nos gusta lo tradicional, lo de siempre, la hoja y el boli, y ahí se van apuntando las cosas que necesitamos. Porque sí, el móvil te lo puedes olvidar, te puedes quedar sin batería, pero con una hoja escrita donde pongas lo que necesitas, pues eso no se olvida nunca y siempre lo tienes ahí a la vista. Así que ya sabéis, para la cocina este proyecto, y si queréis que haga más, que haga otros proyectos para la cocina, pues dejadme en los comentarios qué os gustaría que hiciera para la cocina, cosas que os resulten útiles y que no sepáis qué hacer. Bueno, pues yo encantada de hacer algún nuevo tutorial de cosas para la cocina, ¿de acuerdo? El maniquí de costurera es uno de los trabajos que hice que me gustaron muchísimo y que disfruté muchísimo haciéndole, porque es que según iba avanzando iba quedando tan bonito que lo iba disfrutando. Espero que si alguna le habéis hecho lo hayáis disfrutado igual que yo, la verdad, porque es que es precioso y cada vez que lo veo allí en mi rincón de costura me encanta, me pone muy contenta. Y es muy fácil de hacer y es muy vistoso. Podéis usarlo como alfiletero también para pinchar alfileres y tener, pues bueno, 4 cositas a mano. La verdad es que es más de decoración, ¿sabéis? Yo creo que es más de decoración que para adornar vuestro cuarto de costura o para adornar vuestro rincón de costura, como es mi caso. Así que yo no sé si os lo dije en el vídeo, la verdad, ahora que lo estoy viendo, lo rellené con miraguano, pero que podéis hacerlo también rellenado de arroz, va a tener mucho más peso y mucha más estabilidad. Así que si no lo habéis hecho y queréis hacerlo, bueno, pues esa es otra opción que os doy también de poder rellenarle con arroz para que tenga más peso. Y como tiene esa terminación tan bonita, la cuerda para atar el mandil y todo eso, y las telas, que las telas son preciosas, es unos tonos rosas claritos, la verdad es que a mí me encantó cómo quedó el maniquí. Así que os animo a que lo hagáis también y dejarme la fotito, ya sabéis que a mí me encanta ver la fotito. La mini papelera es otro de los proyectos que disfruté haciéndolo y me encantó. Y en vez de una, hice 2, ya veis, en 2 tonos de colores distintos para que vierais cómo quedaba. Es una de las cosas que tiene muy poquito trabajo a máquina, simplemente un par de costuras y ya está. Y el resto es a mano donde podéis sentaros tranquilamente con vuestro cafetito y hacerlo, porque la verdad es que merece la pena. Es otra de las cosas que ya sabéis que van en mi bolso viajero donde llevo yo mi costurita. Así que la enrollo porque sabéis que es plegable, de esta se puede enrollar y quedar recogida y os la podéis llevar donde queráis. Siempre es una de las cosas que viene bien porque los hilos al final aparecen por todos los lados y de esta manera pues vas recogiendo los hilos que te van sobrando de la labor. El poquito de tela que te va sobrando también lo puedes recoger ahí y luego ya cuando acabas de coser, antes de volver a enrollarla, pues nada, ya lo tiras, la vacías y tan ricamente ya queda preparada para la siguiente vez que os pongáis a trabajar. Así que es otra de las cosas que disfruté muchísimo haciéndola porque es muy sencilla y quedó
la verdad es que quedó genial. Así que os animo también a que lo hagáis. Este monedero tarjetero, como veis, es muy práctico. Yo es el que uso a diario, le tengo desde que le hice, es el que uso a diario, porque es que llevo las monedas, el efectivo en monedas, llevo también algún billete por si lo necesitara, las tarjetas de crédito y la del médico y todo eso. Y al principio pensé que el corchete quizás no iba a sujetar las tarjetas y que se iba a abrir y las iba a perder, pero nada, me llevé una gran sorpresa porque es que se guardan ahí y es que no se mueven, no hay problema de pérdida ni nada de eso. Las telas me encantaron, son telas tipo japonesas y está muy bien. Oscurito, porque ya sabéis que es una cosa que se usa muy a menudo, que está siempre por medio del bolso, que se roza con las cosas, que anda de mano en mano, y usé telas oscuritas para la parte del exterior para que no se rozara demasiado o si se rozaba, pues que no se ensuciara, digamos. Y la parte de dentro, pues sí, ya cogí una tela un poquito más clara para que le diera un poquito más de alegría. Pero ya os digo que yo desde que lo hice es el que uso a diario y ya he hecho otro también para regalar. Y la verdad es que a la persona que se lo regalé también me dijo que le encantó, que le usa casi todos los días y que igual, que es muy práctico y muy original. Así que el monedero tarjetero os lo recomiendo también para regalar, incluso hasta para vender, porque tampoco se tarda demasiado y no tiene gran cantidad de gasto. Las telas no se usa demasiada cantidad de telas y no tiene un gasto demasiado excesivo, así que podéis venderlo y ganar vuestro dinerito si así lo queréis. Este otro monedero también os encantó y es la cosa más fácil y sencilla que os podáis imaginar. O sea, es que no necesitáis prácticamente nada, simplemente hacer la forma, que ya os explico en el vídeo cómo va. Yo la hice con un disco de estos de grabar, un CD, un DVD, y nada, coser y dar la vuelta y poner cremallera y nada, que se hace en un pic-pac. Ya os lo dije, que en 5 minutos podéis tener el monedero hecho. Sí, que podéis hacerlo para vender, porque es que podéis hacer un montón de ellos al día. Podéis escoger unas telas bonitas y os los van a quitar de las manos, porque yo sé que hay gente que se dedica, que ya me lo ha dicho, gente del grupo de Facebook, os vuelvo a decir, que me ha dicho que ha hecho proyectos míos, que los ha usado para vender y que han quedado, o la gente que lo ha comprado ha quedado encantada. Bueno, pues esta es una de las cosas que podéis hacer y que vais a vender un montón. Animaros. Por último os enseño a Julia. Este es el último tutorial, el último proyecto que hice en el 2022. Es un taller online. Si queréis información del taller online, bueno, pues ya sabéis, me dejáis un comentario por aquí o en el grupo de Facebook también y os explicaré en qué consiste el taller sin ningún compromiso, ¿de acuerdo? Es un taller online, ya os digo que es de pago, pero la verdad es que la muñeca es preciosa y podéis hacer de muchos estilos y de muchas maneras, como vais a tener ya los patrones y también los patrones con la ropa y todo eso, ya lo podéis hacer a vuestro estilo, a vuestro gusto y de varias telas y la verdad es que os va a quedar muy bien. Así que bueno, pues si queréis información también del taller online, me lo decís y yo encantada os doy la información, ¿de acuerdo? Y estos son los 10 trabajos que más os han gustado en el 2022. Este año ya empezaremos con fuerza. En el próximo tutorial vamos a ir haciendo una lámpara de cómo forrar una lámpara de mesilla. Así que os espero y nos vemos muy pronto.